Estamos de vuelta en ADN hoy y vamos a entrar al análisis más reflexivo de lo que está viviendo el mundo y el país por estos días, por estas semanas, por estos meses, que se nos van a hacer todavía por delante, Mirna Schindler, bien largos. Tú adelantabas antes de los comerciales que vamos a entrar justamente en una conversación a propósito de un debate que se ha levantado en el mundo respecto de cuánto va a cambiar este planeta y esta población mundial después de la crisis de la pandemia del COVID-19. Está en juego ahí, por ejemplo, el capitalismo, está en juego los sistemas políticos, se derrumban las ortodoxias, los dogmas típicos para enfrentar situaciones de emergencia como esta a nivel planetario. Por otra parte, en Chile hay un debate muy potente respecto de las condiciones en que vamos a tratar a los enfermos y a las personas que tienen riesgo de morir o que vayan muriendo, porque hay un dilema ético muy acuciante allí respecto de cómo manejar esos casos, cómo priorizar, por ejemplo. Eso no son temas resueltos por ninguna sociedad en el mundo y aquí tampoco. Están discutiéndose, están configurándose reflexiones y protocolos. Queremos entrar en estas materias con nuestra siguiente entrevistada, Diana Aurenque, doctora en filosofía, experta en ética médica, en bioética y académica de la Universidad de Santiago. Profesora Aurenque, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Mauricio. Buenos días, Mirna. ¿Qué tal? A ver, lo primero que quisiéramos partir preguntándole, y sobre todo que ayer era el Día Mundial de la Salud, el rol que está jugando precisamente el personal de salud en todo el mundo y también en Chile. Esta definición que ya se está haciendo a través de los lineamientos de la mesa COVID-19, lineamientos éticos, quiero decir, liderados por el rector de la Universidad Católica. Hay un minuto en que efectivamente se tiene que poner al centro a qué paciente dejar morir y a qué paciente dejar vivir. Se ha hablado de la dignidad del paciente, se ha hablado también de criterios de eficiencia. ¿Cómo evalúa esa discusión que, llegado el minuto, va a tener que ser crucial, ¿no?, para cualquier funcionario que tenga que tomar una decisión? Claro, mira, respecto a lo que dices, podría uno abordarlo de distintas partes. O sea, en primer lugar, el tema de que se haya empezado a levantar una discusión sobre lineamientos éticos para esta problemática que tú mencionas, que es lo que se conoce como el triage o esto del triaje, ¿no? Que significa que en caso de que tú tienes una demanda alta de pacientes críticos, pero no dispones de todos los recursos médicos, ventiladores, camas críticas, entonces llega un momento que más que decir quién muere, lo que tienen que hacer los médicos es, bajo ciertos protocolos, bajo ciertos criterios, decidir quiénes deben ser priorizados para optimizar los recursos, ¿ya? Ese es como el problema realmente ético. Y por otro lado, es muy bueno que existan lineamientos para poder justamente apoyar a los médicos y no dejarlos tan solo en esta responsabilidad, porque es una presión bastante importante para ellos. Sin embargo, si uno ve esto de que obviamente los lineamientos sean hechos o encomendados por el rector de una universidad católica, también nos podría, provocar cierto tipo de sospechas, porque evidentemente en ética médica no son tan, no siguen principios laicos y más libres como por ejemplo otro tipo de éticas médicas. Eso como en general. Ya, ¿y cómo ve usted lo que se está discurriendo en esta materia? Porque conversábamos nosotros los otro día con el rector Ignacio Sánchez de la Católica, que está encomendado de aglutinar ahí el claro, pensamiento y proponer en el fondo un decálogo, un conjunto de protocolos para enfrentar situaciones tan dramáticas. Y él nos decía, bueno, de partida la decisión no puede quedar solo radicada en los médicos tratantes, tiene que haber otro tipo de comités éticos que estén desvinculados del caso, que pueden resolver con mayor objetividad, tal vez con menos compromiso directo con el paciente y con más observación del cuadro general. Eso por una parte. Por otra, que claramente hay temas ahí que tienen que ver con las familias, en fin. ¿Cómo ve usted lo que se está diseñando en esta materia? Mauricio, agradezco que me haga justamente esa pregunta, porque precisamente, los lineamientos que propuso el rector Sánchez y también con otro grupo de bioeticistas y éticos, entiendo, se pueden ver cuáles son las recomendaciones que dan, están en internet, y precisamente el asunto de esto que tú mencionas, del final quién decide, es una cosa altamente compleja, porque dentro de los criterios que tienen que tomarse, los criterios médicos, y uno no estoy diciendo como lo que pensamos acá en Chile, sino que mirando las regulaciones internacionales hay acuerdo en algunas cosas. Por ejemplo, que no solamente el pronóstico de éxito terapéutico, que significa concretamente quién va a sacar beneficio más rápido del tratamiento, es decir, alguien que está muy grave, pero que a lo mejor no tenemos claridad si realmente lo podemos salvar, quizás no va a ser priorizado. Priorizado es el que efectivamente va a poder, está grave y que además necesita y que va a sacar un provecho directo del tratamiento, que podemos más o menos prever con probabilidad. Y adicionalmente,
hay que siempre evaluar que antes de empezar, por ejemplo, a utilizar cualquier tipo de medida de soporte digital, hay que revisar la autonomía del paciente, es decir, saber si esta persona quería o no quería estar entubada o estar conectado a un ventilador automático. Y en ese sentido, hay personas que lo han dejado escrito, hay consentimientos que están de antemano, otras personas no, solamente lo han conversado con sus familiares, y en ese sentido es importante hablar con la familia. La decisión no es del paciente, o sea, no es del médico, y tampoco es de la familia, la decisión es siempre del paciente, y el médico, cuando no sabe qué podría ser la voluntad del paciente, involucra a la familia para averiguar eso. Pero eso es digamos, como el gran rol. No son tres personas que deciden, la familia, o digamos, la ética médica, lo que dice desde los años 70 en adelante, es que la voluntad del paciente es primordial. Porque sabemos que los médicos van a tratar de, por ejemplo, salvar la vida. Los médicos tienen conflictos a veces con dejar que un paciente muera, aunque sea su voluntad, pero lo que hemos aprendido es que tenemos que respetar la voluntad de las personas. Entonces, me parece que ese, por ejemplo, es un punto súper importante que debería quedar en cualquier recomendación de lineamientos éticos en Chile. Ya, ¿usted advierte que es un tema que no está claramente incorporado? O sea, en los lineamientos aparece incluso un punto donde dice, habla del ensañamiento médico, que no es ensañamiento médico, tratar de buscar todas las vías para, digamos, tratar al paciente. Incluso dice, se va a considerar la autonomía del paciente o evaluar, de nuevo, en esa conversación entre el médico, familias y pacientes, y eso me parece a mí muy delicado, porque en el fondo no se trata aquí de considerar y evaluar o enterarse de la voluntad. Lo que tiene que hacer un médico es respetarla, ante todo. Eso no puede estar sujeto a dudas. Sí, conversamos a esta hora con la doctora en filosofía, Diana Aurenque, académica también de la Universidad de Santiago. Diana, hay una pregunta acá que tiene que ver ya con la otra discusión que se instala a partir de dos pensadores. Uno es el filósofo esloveno Slavoj Žižek, el otro es el surcoreano Byung-Chul Han, en que ambos tienen posiciones distintas. Por ejemplo, Žižek dice que este es un golpe a lo Kill Bill al sistema capitalista. Claro, Han dice que en realidad no es aquello, que el capitalismo no se va a acabar con esta pandemia, pero sí va a sufrir una transformación. ¿En qué posición está usted? Mira, yo creo que evidentemente, o sea, las posiciones son distintas, pero yo creo que se acercan más de lo que ellos mismos están dispuestos como realmente a reconocer. Porque en el fondo lo que dice Žižek es que aparece una suerte de solidaridad y una necesidad de bienes comunitarios que viene acompañado con este virus, ¿no? O sea, esta necesidad, por ejemplo, de me encierro para cuidar al otro, que hay una necesidad de que esto no lo vamos a resolver si cada uno va por su lado, sino que tenemos que tomar acciones globales. Eso es indudable que está pasando. Y en ese sentido él dice que ya como que toda esta idea del capitalismo, donde cada uno corre su propia suerte, entraría en crisis. Y bueno, Han, como decías tú, dice no, que el capitalismo siempre se puede renovar, encuentra formas. Yo creo que una mezcla de los dos. O sea, efectivamente el capitalismo, yo pienso, siempre encuentra formas. O sea, ahora mismo miraba en algún periódico y me enteraba de cómo hay mascarillas que se están haciendo ahora, que quieren un diseño especial, que son como llamativas. O sea, estamos en periodo de crisis, pandemia, y se pueden hacer mascarillas a la moda. O sea, quiero decir con esto que el mercado capitalista sabe, más o menos se mueve y puede como, yo lo dije alguna vez en otro lado, o sea, como la idea de se evoluciona más rápido que las especies, entonces el capitalismo puede hacer eso, y lo que yo creo que uno podría imaginarse es que efectivamente va a haber un capitalismo un poco más conectado con estas ideas de Estado benefactor. O sea, pensemos, por ejemplo, post-Segunda Guerra Mundial, justamente ocurre esto de que hay capitalismo donde, en Europa particularmente, hay más protección social, porque la idea de vulnerabilidad es mucho más presente y se hace una exigencia política. Entonces yo creo que no creo que deje, o no creo que nos volvamos comunistas o que el socialismo sea el camino, ni tampoco creo que el capitalismo va a seguir así tal cual, sino que va a cambiar, va a encontrar otras formas, y depende también, por supuesto, de nosotros sacar las lecciones. O sea, esta misma crisis sanitaria de la que hablábamos y que anticipábamos, es una cosa importante de pensar qué tipo de sistema de salud queremos nosotros. O sea, claramente
algo donde cada uno corre por sí solo no ayuda ni al bien propio ni al bien común. Solamente un punto, perdona Mauricio, que es lo que dice Han, o sea, el colectivismo que ha mostrado la forma de resolver la pandemia de los países asiáticos, partiendo por Sur Corea, que es país del cual él es originario, al individualismo que él dice que está presente en Europa y que ha hecho también, y que ha sido también responsable, dice él, de cómo se ha controlado de manera distinta y con menores efectos, y con efectos devastadores más bien dicho, la pandemia. Solamente para cerrar ese punto, Mauricio, perdona. Exacto. Sí, no, estaba pensando en lo que decía Diana respecto también de cómo puede cambiar el mismo capitalismo, reinventarse. Me estaba acordando que he leído varios liberales, economistas de pro mercado absoluto, pero que están diciendo en este minuto todos somos keynesianos, dijo alguien el otro día. Keynesiano, Keynes, el gran economista que reivindicó en la posguerra una gran acción del Estado también. Diana, justamente me quedo con lo que Mirna planteaba para entrar fuera de la definición más como de sistema económico del capitalismo, ir a lo político, porque Byung-Chul Han en sus escritos de estos días ha planteado y ha reivindicado la cultura oriental en contraste con la occidental para enfrentar la pandemia, a propósito de ese colectivismo, esa mentalidad de colectivo que tienen los orientales, los chinos, los japoneses muy especialmente, donde se someten además a la autoridad con mucha mejor disposición, les da mucho más lo mismo, dice él, ser observados por el gran hermano tecnológico, estar vigilados con sus movimientos celulares en todo lo que hacen, en contraste con lo que pasa en Occidente, donde se tiene pavor a perder libertades personales. ¿Cómo analizas esa figura y ese cuadro, y si también está cambiando como el capitalismo? Sí, mira, yo creo que ese análisis en particular es uno de los más, digamos, interesantes que plantea Chul Han y más difícil de rebatir, porque efectivamente lo que vemos es que en sociedades, o lo que él plantea, como decías tú, es que el éxito que ha tenido el control de la pandemia en Corea o, por ejemplo, en China tiene que ver con estados fuertes que no democratizan ni hacen participativas, digamos, las decisiones de qué hay que hacer. O sea, por un lado eso, y por otro lado, ellos manejan y tienen el control de todos los datos médicos y de todos los datos digamos, de la vida cotidiana de, por ejemplo, los chinos, ¿no? Entonces, evidentemente tú tienes un control centralizado y que en el fondo permite, por supuesto, controlar si hay una persona que esté contagiada o sea, y aparte con todo el apoyo tecnológico, una aplicación te avisa si pasaste por afuera de un edificio que está contaminado o que alguien, digamos, que estuvo contagiado, habitó ahí hace cuánto rato. Aplicaciones te avisan de eso, o sea, ese nivel de, digamos, de que haya ese nivel de información centralizada y que tenga acceso a tu vida privada, en este sentido, a tu teléfono celular, es lo que ha hecho efectivas las medidas de control de pandemia, pero evidentemente para Occidente o Europa, que siempre ha intentado defender las libertades individuales, que tiene que ver con el derecho a la privacidad, tiene derecho a la vida, el derecho a la vida privada, pero obviamente eso ha entrado en conflicto con esta necesidad de abordar colectivamente un digamos, entre comillas, bueno, quiero decir enemigo común porque esto suena muy mala palabra, pero digamos una situación que nos involucra a todos. Entonces, lo que yo veo es que efectivamente esto hace pensar hasta qué punto a veces decisiones de importancia para el bien común pueden o no pueden seguir tan orientadas a principios liberales, en el sentido de respetar las libertades individuales a todo costa, el derecho a la privacidad. Pensemos, por favor, que los datos médicos, por ejemplo, siempre han sido, y en Occidente siempre han sido de privacidad del paciente, y eso lo hemos considerado siempre un valor, que no cualquier persona tenga acceso a mi vida y a mi ficha médica, siempre lo hemos visto como algo muy positivo, pero en este caso, en caso de control de pandemia, se nos juega en contra. Entonces, yo creo que no hay que desestimar el valor de la vida privada, de los datos, tampoco hay que entregar todos los datos al Estado, porque estamos hablando que en un caso de pandemia funciona, pero tampoco vivimos regularmente en casos de pandemia y no queremos tampoco que el Estado controle cada uno de nuestros pasos, ¿no? Claro, solo para cerrar, Diana, y teniendo en cuenta que acá hay distintas posturas que todas son absolutamente valorables, yo creo que también el fin de semana escuchábamos junto contigo a pensadores como Agustín Esquella o como a Carlos Peña o el académico de la Universidad de Chile, Pablo Yarzún, más joven, de una generación distinta, ¿no?
todos tratando de entender que algo va a cambiar. Es decir, probablemente el capitalismo siga siendo capitalismo. La pregunta es si ese capitalismo que algunos definen como salvaje, centrado absolutamente en el resultado, sin pensar en que finalmente tenemos que construir un mundo que cuide el medio ambiente, que nos cuidemos entre nosotros, que el planeta es uno solo, que no hay otro para dónde arrancar, etcétera. ¿Eso irá a cambiar realmente? Mira, yo quiero pensar que sí, quiero pensar que ya los últimos tiempos nos han dado tantos espacios de crisis donde nos dicen de una forma que si no estamos todos juntos conscientes y digamos más valorando los recursos limitados, que somos una comunidad que vivimos en un planeta absolutamente sobrepoblado, con problemas de migración, con crisis climática, ahora con coronavirus, con temas de desigualdad. Si no comenzamos, yo no digo que no exista más el capitalismo, aquí nadie tiene una solución de un sistema económico que se vea más exitoso que el capitalismo, hay que decirlo. El tema es qué valores van a estar detrás de eso. O sea, hay países que son, digamos, tienen capitalismo, pensemos, insisto, en Alemania, pero tienen seguridades sociales mucho más altas. Y yo creo que eso es lo que Chile en particular necesita. Y evidentemente Chile ya no está solo en el mundo, sino que el coronavirus demuestra también que esta es una situación, los países ya no estamos solos, el planeta se hizo demasiado pequeño y de repente el impacto que pueda tener un virus en alguna parte perdida de China nos tiene a todo el planeta ahora en una situación de emergencia. Entonces, dejar de creer que estamos acá nosotros protegidos con la cordillera de los Andes o con lo alto que tengamos nosotros nuestras paredes. En realidad tenemos que pensar más globalmente. Y la única forma de no olvidarlo, yo creo, es tenerlo presente. Educación cívica, la televisión, los medios de comunicación, porque si no, muy fácil también los seres humanos olvidamos. Así es. Gracias, Diana Aurenque, doctora en filosofía, experta en ética médica y filosófica y académica de la Universidad de Santiago, por tu tiempo con ADN Hoy. Muchas gracias a ustedes. Que tengan un lindo día.